Muy buenos días, bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Le doy gracias al Señor por un día más de vida, por su amor, por su misericordia, porque me permite una vez más el sentir y el hacer, el compartir la palabra de Dios con ustedes. Quiero compartirles un muy breve pensamiento. Quiero compartirle algo que el Señor me dio en este momento. Y pues no me lo quiero quedar para mí solita, quiero compartírselo. Y como siempre le digo y le reitero, mi intención es animarle, motivarle a estudiar la palabra de Dios, que motivarle a que se sumerja en el estudio de la Biblia para que pueda conocer las maravillas y la grandeza de Dios. Amén. En este día tan hermoso quiero compartirle algo sobre la gloria de Dios. Amén. ¿Qué es la gloria de Dios? Bueno, pues quiero compartirles una escritura que se encuentra en el Salmo 19, en el versículo del 1 al 4, y se lo voy a leer. Amén. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Salmo 19, del 1 al 4. Quiero tomar como referencia este versículo de la Biblia, de la palabra de Dios. Léalo y corrobórelo en su casa. Salmo 19, del 1 al 4. Y de eso vamos a hablar un poquito. Amén. De la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la reflexión de Dios mismo, su carácter. Cuando yo veo los cielos, esos cielos deben de darme una idea de la sabiduría, la grandeza y la majestad de Dios. Eso es la gloria de Dios. Amén. Mucha gente se pregunta, ¿por qué Dios, siendo un Dios tan omnipotente? Omnipotente quiere decir que todo lo puede. Omnisciente, que todo lo sabe. Él es el principio de la sabiduría. Él todo lo sabe, no hay nada oculto en la mente y en el corazón de Dios. Amén. Entonces mucha gente, para que nosotros podamos pensar en la grandeza y en la magnificencia y en la majestuosidad de Dios, debemos de pensar y tener el conocimiento, conocerle, saber quién y cómo es Dios. Le voy a poner un ejemplo. Si Dios creó al hombre a imagen y a semejanza de Él, para que nosotros pudiéramos entender lo que Él nos ha querido revelar. Amén. ¿Y cómo nos lo ha querido revelar? A través de su palabra. Pero también el Señor se manifiesta y nos habla a través de su creación. Por ejemplo, si Dios nada más hubiera creado la tierra, uno como ser humano hubiéramos explorado, quienes pudieran hubieran explorado la tierra de un extremo al otro, como ya se ha hecho, hubieran investigado. Y hubiera habido un momento en que tal vez ya no hubiera nada que explorar, aunque realmente como humanos sabemos que es muy poco. Piensen esto, es muy poco lo que como humanos sabemos de los océanos, lo que hay en las profundidades, lo que no se ha descubierto, lo que las especies marinas que hay allá en las profundidades, en los abismos del océano, por ejemplo. Otro tipo de cosas. Hay mucho que explorar y mucho que conocer. Y somos seres pequeños que como seres humanos, los investigadores han investigado, válgame la redundancia, ¿verdad? Han explorado y han investigado muchas cosas, sí. Pero si solamente fuera eso, fuera un Dios pequeño el que estamos adorando, amén. Sin embargo, oiga lo que le voy a decir.
Sin embargo, el Señor creó millones y millones de galaxias y una grandeza que el hombre no ha logrado ni siquiera descifrar. No sé decirte si el 1 o el 2% de la magnitud de las cosas que Dios ha creado en las galaxias, los planetas, los millones y millones de estrellas. O sea, hay muchos científicos y astrónomos y todo eso, gente muy estudiada, que ha tratado de descifrar la cantidad de estrellas, por ejemplo, y yo pienso que es imposible. Es como si también quisieran contar grano por grano de la arena del mar. Yo pienso que es imposible también. Entonces, Dios hizo ese tipo de creación para reflejar la grandeza de su esencia. Él quiso reflejar su gloria, lo que Él es, su carácter, su magnificencia a través de la creación. Amén. Entonces, nosotros como seres finitos no podemos entender la mente infinita de Dios. Pero, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque entre más conoces de Dios, más te enamoras, más le amas. Pero si no tienes conocimiento de las cosas, ¿cómo vas a amar a alguien que no conoces? Le ponía yo un ejemplo a mi esposo el día de hoy. Hablábamos y platicábamos de la palabra de Dios. Y le digo que el Señor es como cuando el novio conoce a la novia y se enamoran. Entonces, entre más se conoce el uno al otro, más se enamoran, más se aman. Amén. Entonces es fascinante conocer de la palabra de Dios, porque descubres un mundo de sabiduría y de revelación, cosas que no muchos quieren pues tomarse el trabajo, ¿verdad?, de sumergirse en la escritura. El día que te animes a leer la Biblia vas a entender lo que te estoy diciendo. Amén. Te voy a poner un ejemplo. Mi esposo estudió análisis clínicos y dice mi esposo que cuando él estaba en la escuela, que él miraba a través del microscopio electrónico y el microscopio compuesto, él miraba un mundo de bacterias, no, bueno, yo no te sé mencionar todo ese tipo de cosas que él miraba, pero dice que él estaba impactado, maravillado de ver la grandeza de lo que es el mundo microscópico. Amén. Entonces, igual que como los que estudian biología, química, astronomía, los que estudian, por ejemplo, tengo primas que creo que son oftalmólogas, algo así, no estoy muy segura, pero debe de ser fascinante estudiar las características, el funcionamiento de los ojos, etcétera, etcétera. Los que estudian medicina, tengo una cuñada que es enfermera también, debe de ser fascinante el trabajo de ella. Porque, por ejemplo, ver parir a una mujer, ver salir el bebé, ver la cara salir, ver una vida nueva, eso es extraordinariamente maravilloso, eso es ver la gloria de Dios. Amén. Entonces, si nosotros nos sumergimos en el estudio de lo que es, vamos a comprender y entender mucho más de lo que es Dios. La gente que se dedica al estudio de los océanos, por ejemplo, se fascina. Los oceanólogos, voy a decir así, no estoy segura si así sea el nombre para ellos. Los que estudian los geólogos, tengo un primo que es geólogo también, los agrónomos, o sea, hay un mundo de sabiduría en cada rama. Pero imagínate, eso es estudiar un poquitito. Pero yo con todo respeto te voy a decir esto. Yo respeto y admiro a todos los que han estudiado carreras académicas, pero yo pienso que lo más fascinante es el conocimiento de lo que estudiamos nosotros. Esta materia que se llama teología. Teología es el estudio, es la ciencia que estudia lo que es Dios, quién es Dios, cómo es Dios. Empiezas a interpretar, amén.
Entras en la fascinación de conocer al Creador. Amén. El, el ingeniero geólogo, por ejemplo, empieza a estudiar, ve los metales, las minas, todo eso. Es una pequeña porción de lo que es la creación. Los oceanólogos pues estudian los océanos, lo que contienen, las plantas, bla, 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 la biología, las plantas, todo eso, la zoología, los animales. Pero la teología estudia la grandeza de ese creador. Amén, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Es fascinante. Amén. Estudiar a ese ser divino y maravilloso que creó los cielos y la tierra. Y cuando empiezas a investigar, como te dije anteriormente, te vas fascinando. Es un mundo de revelación extraordinario. Amén. Te quiero compartir lo que significa la palabra teología, por ejemplo. Teología es una palabra compuesta. Amén. Teos, que significa Dios, y logos, que significa razón. Entonces, teología es el estudio de Dios y de su revelación. Amén. De todo lo que Dios ha querido revelarle al hombre. Entonces, cuando vas conociendo la revelación, lo que Dios nos quiere dar a conocer, vas conociendo la esencia, la magnitud y el carácter de Dios. Amén. Entonces, yo quiero decir algo con mucho respeto, porque muchas veces se juzga y se generaliza de que, por ejemplo, la mayoría de los predicadores, que desafortunadamente muchas veces se nos llama cristianos protestantes o predicadores protestantes, es lo que quise decir, la última palabra, perdón. Se piensa que no tenemos conocimiento de lo que estamos hablando, de lo que estamos diciendo. Y yo te testifico que muchos predicadores, al menos de la iglesia de nosotros, están preparados. Hemos ido a los colegios bíblicos, amén. Hemos asistido a colegios, a universidades. Muchos tienen título, muchos están estudiando, muchos se actualizan, amén. No es que van a poner a cualquier persona ahí, ¿no? A que predique y que enseñe. Y claro, hay predicadores que van empezando también. Pero lo que quiero hacer énfasis es que también nosotros nos preparamos, sabemos de lo que estamos hablando, amén, y lo digo con mucha humildad. Y te quiero dar un ejemplo, por ejemplo, cuando yo asistí al colegio bíblico, te voy a dar un ejemplo de las materias que estudiamos. Te voy a empezar a platicar lo que abarca el estudio de la teología, que se divide en 10 áreas principales, amén. Por ejemplo, se encuentra la materia de bibliología, teología propia, cristología, neumatología, bibliología, ya la dije, ¿verdad? Antropología, angeología, amarteología, soteriología, eclesiología y escatología bíblica. Amén. Entonces, lo que sí te puedo decir es que nuestra teología tiene como base y fundamento nada más exclusivamente el conocimiento, la investigación y el estudio de la Biblia. Esa es nuestra base y nuestro fundamento solamente. Y esto te lo platico con mucha humildad, no tiene caso profundizar mucho en eso, es algo que yo quiero mencionar, porque yo he escuchado tristemente que dicen, ay, es que cómo ustedes van a estar predicando o enseñando, cómo ustedes, si los sacerdotes, por ejemplo, un sacerdote de la Iglesia Católica tiene de 5 a 7 años de seminario. Y pues déjame decirte que las materias que nosotros estudiamos en el colegio bíblico pueden ser equivalentes o pueden ser hasta más, porque nos especializamos y específicamente en el estudio de la Biblia. Por ejemplo, un seminarista estudia 2 años de, ¿cómo se llama esta materia? Filosofía. 2 años de filosofía y luego creo que son 3 años o 4 de teología.
Entonces, te lo comparto esto con mucha humildad y te reitero, para que tengas confianza de que lo que te estamos hablando y de lo que te estamos predicando, estamos estudiado, lo hemos estudiado. Aparte de que, por ejemplo, yo en mi caso, yo tengo casi toda mi vida viviendo en la iglesia, yendo a la iglesia, a una u otra iglesia, depende de cómo ha ido mi vida, la historia de mi vida, ¿no? He asistido, pero tengo la misma doctrina y la misma fe. Ahora, por otro lado, tal vez cuando nosotros estamos hablando de la palabra de Dios y de la grandeza de Dios, dice la gente, o tiene miedo escucharnos. No, es que no me hable de esa doctrina o de esa religión. Es que es imposible hablarte de cualquier cosa que venga en la Biblia, porque todo lo que viene en la Biblia es doctrina. Y doctrina no es otra cosa, la palabra significa enseñanza, es lo que quiere decir doctrina, amén. Entonces, el objetivo de esta plática y de este pequeño ejemplo es que tengas confianza, que te acerques a escuchar, que no tengas miedo. Como yo ya te he dicho y te reitero una vez más, no te estoy predicando una religión. La palabra religión tiene otro significado y te lo voy a decir también. Religión es el sentido que cierto tipo de personas o cierto grupo le dan a su creencia de lo que es una deidad, por ejemplo, de lo que es Dios para ellos. Por ejemplo, los budistas, ellos no creen en Dios, en el Dios de la Biblia, no. Ellos tienen una religión. Los hinduistas tienen miles de dioses. Y yo no sé si ellos realmente crean en el Dios de la Biblia, pero esa es otra religión. Entonces, hablar de la Biblia, de la grandeza de Dios, es otra cosa, es compartir un conocimiento de revelación, una revelación que Dios ya nos ha dado, porque Dios no creó a los humanos y los dejó en el mundo nomás para crezcan, nazcan, crezcan, reproduzcanse y muéranse y ya ahí se acabó el sentido de su vida. No, el hombre, los hombres, los humanos estamos creados por espíritu, alma y cuerpo. Entonces nosotros cuando termina la vida terrenal aquí en la tierra, el cuerpo se va a la tierra, dice la palabra de Dios, polvo eres y al polvo has de volver, pero el alma y el espíritu son los que Dios conoce, recoge el espíritu que Él lo dio, pero el alma es lo que quiere Dios de nosotros. Entonces, Dios nos puso en la tierra con un propósito, con un fin, pero ¿cómo vamos a amarle si no le conocemos? Entonces, yo antes escuchaba decir que, por ejemplo, que la ciencia estaba en contra de las cosas de Dios. Y ahora nos hemos dado cuenta de que la ciencia moderna ha ayudado a comprobar que lo que dice la Biblia es cierto. Amén. Hay muchas cosas, por ejemplo, en el libro de Job es fascinante. El libro de Job te habla de los astros, de cómo está el mundo, el planeta suspendido y de muchas cosas. Lee el libro de Job, es fascinante. Entonces, los científicos han corroborado que lo que dice la Biblia es cierto. Entonces, y esto no quiere decir, ojo, esto no quiere decir que la Biblia se va a sujetar a lo que diga la ciencia, no. La ciencia va a corroborar y se va a sujetar a la palabra. Entonces, quería compartirles esta fascinante mundo de lo que es tener el conocimiento de la palabra de Dios. Estudiar y saber quién es Dios. Si miras una rosa, saber, por ejemplo, debe de ser fascinante cómo está compuesta, cuántas hojas tiene, los pistilos, los colores, bla, bla, bla. Imagínate cuánto más entender la grandeza de quién creó esa rosa, de quién creó los animales, los océanos, las montañas. Es un mundo fascinante. Por eso yo te invito, te motivo, te exhorto, te insto a que te sumerjas en el estudio de la palabra de Dios. No pierdes nada. Compra tu Biblia y si por alguna motivo
Si por algún motivo o alguna circunstancia no quieres hacerlo, pues entonces tristemente te vas a quedar con la idea nada más, pues de que hay un Dios, pero no le vas a conocer, no vas a aprender a amarle, a ver su grandeza, amén. Pues no me quiero extender mucho, solamente quería invitarte a reflexionar en todo esto que te he dicho. Es fascinante el estudio de Dios, de amar al Señor, a nuestro Creador. Pero lo más fascinante de ser Dios nuestro Creador es que ese Dios se hizo humano y vino y nació en el vientre, a través del vientre de la Virgen María, para después entregar su vida allá en el monte Calvario por amor a ti, por amor a mí. Amén. Para poder leer y escudriñar la Escritura es necesario tener fe. Tristemente un amigo me dijo a mí, porque yo le dije, lee la Biblia, te invito a leer la Biblia. Y me dijo, ay Elisa, me dijo, la Biblia no es una verdad absoluta. Bueno, le dije, con todo respeto, ese es tu pensamiento y tu decisión, pero yo sí creo en la palabra de Dios como una verdad. Amén. Al menos todo lo que el Señor nos ha revelado, su historia, la salvación, la historia de que Él existió aquí en la tierra, estuvo más de 2000 años atrás, nació allá en Jerusalén, en Belén, amén. Todo eso es cierto y se corrobora con arqueología y todo eso, amén. Entonces, tristemente no todo el mundo va a creer en la veracidad de la Biblia, pero yo te invito y te voy a dejar esta reflexión. La Biblia ha sido el libro más atacado, también el más vendido, el que han querido destruir a través de todo el tiempo, de toda la historia. Ha causado guerras y divisiones, bla, bla, bla. Pero te voy a decir esto con mi mano en mi corazón. La Biblia es la palabra de Dios. Si no tienes fe para leerla, entonces, ¿cómo puedes creerle a la palabra y a la veracidad de palabras, por ejemplo, que se hayan originado en concilios, dogmas que se hayan establecido por hombres, que muchas veces no tienen nada que ver con lo que está escrito en la Biblia? Entonces, ¿cómo puede creerle uno más a las cosas establecidas por hombres que a la misma Biblia? Amén. Así que a cada uno de los seres humanos Dios nos dio una medida de fe, porque me imagino que todos los que me van a ver creemos en Dios, en la existencia de un Dios. Entonces, ese Dios dejó un manual de cómo vivir reglas de moralidad, etcétera, etcétera, de cómo apartarnos de las cosas, de la maldad, del pecado y de cómo regresar a Él. Entonces, Dios hubiera sido un Dios imperfecto si no nos hubiera dejado la manera y la revelación de cómo regresar a Él. Amén. Para eso dejó ese manual, que es la Biblia, la palabra de Dios. Así que yo te invito a que leas, a que escudriñes, que no tengas miedo y que te sumerjas en el estudio de la palabra de Dios. Y créeme que tu vida va a empezar a cambiar desde el momento que lo hagas. Los quiero mucho. Bendiciones para cada uno de ustedes.